Muy buenas tardes, buenas noches, bon matin, depende de la hora que usted lo esté viendo. Y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa La Emboscada, en una pretemporada que estuvimos haciendo al inicio, que estuvo por diversos motivos eh, detenida durante un proceso bastante largo de tiempo, pero más vale tarde que nunca y estamos de vuelta en un escenario a nivel mundial bastante más congestionado que hace algunos meses atrás cuando dejamos de transmitir nuestro programa. Un mundo bastante más convulsionado, un mundo mucho más fascistizado. Tenemos un nuevo presidente en Chile, después de haber tenido un gobierno de derecha, ahora tenemos uno de ultra extrema derecha, administrado por un personaje grotesco como es José Kast, hijo de nazi, que escapó del ejército rojo soviético a Sudamérica y que se vio bienvenido por una élite, una oligarquía degenerada, fascistoide, y que de alguna manera legitimó todos los abusos en derechos humanos que los nazis estaban acometiendo en la Europa de los años 40. Eh, ¿Qué más decir? Un ultra pinochetista de vocación abogado, de profesión abogado, de la Universidad Católica, que es un centro de Mm, reclutamiento y formación de agentes de extrema derecha en el país. No se dice, pero así es. Y que ha tenido académicos de la talla de Jaime Guzmán, un tipo que a pesar de las críticas que uno pueda realizar, afinó una constitución política que ha sido bastante venidera, positiva y favorable a los sectores más ricos, oligárquicos y más extremos de nuestro gran país, pero que de alguna u otra forma se ha visto embestido por todo este aparataje administrativo, burocrático, constitucional, y que ha significado una dominación ya de años y años y años ante una sociedad que lamentablemente no ha ofrecido mucha resistencia en términos mm, intelectuales por diversos motivos, ¿no? Lo vemos por un lado por la administración de lo que ha sido la educación durante los años desde la dictadura a la postdictadura que estamos viviendo en estos momentos, con los gobiernos de la concertación amarrados, con una institucionalidad pinochetista que administró un país por 17 años, en donde las políticas de alcance universal fueron localizadas en los municipios y fueron las mismas comunas empobrecidas las que tuvieron que hacerse cargo de lo que fue el sistema educativo, con todas las precariedades había y por haber, ¿no? En una dictadura que la opinión crítica fue desmembrada, donde los cuadros más importantes de la política nacional fueron asesinados de manera brutal, y que finalmente la política de izquierda fue heredada por grupos oligárquicos que se acomodaron muy bien con la oligarquía gobernante de aquella época, de la dictadura, ¿no? Los agentes civiles, los Chadwick, los Piñera. Andrés Chadwick hoy día está en la trama de la corrupción más repugnante que ha tenido el Poder Judicial en Chile, administrado por los mismos ejecutores de la dictadura, ideólogos de la dictadura, y que finalmente han terminado cazando a un sinnúmero de agentes sociales, de representantes sociales, que de alguna manera pudieron haber sido relevantes, como Daniel Jadwe, los mismos comuneros mapuches, perseguidos hasta el día de hoy, ¿no? Por una justicia impuria, con montaje, con policías que son funcionales a los idearios de una oligarquía terrateniente en el sur, bastante nefasta, los mismos tipos que se autoqueman los camiones, que terminan culpando a las comunidades mapuche. Eh, y no me quiero seguir extendiendo en ese tema. Tenemos mucho que analizar, tenemos mucho que discutir, tenemos mucho que conversar. mm. Y cómo no hacerlo con Jorge, con este compañero que ha estado siempre en la vanguardia informativa, ¿no? En esta forma alternativa que tenemos nosotros de dar una voz.
bastante humilde, ¿no? ¿No? No somos conocidos, no nos conoce nadie. Muchas veces nuestras ideas son muy extremas para un país conservador y analfabeto como el Chile actual, un país en donde más del casi el 50% de la población no entiende lo que lee, no comprende las operaciones matemáticas básicas y que lamentablemente esta destrucción cultural ha significado el posicionamiento de personajes tan nefastos como Kaiser, como Kast y como toda esta cofradía de colonos alemanes, ¿no? Que han trabajado de manera funcional para los intereses de los poderes económicos más importantes de América Latina. Jorge, tenemos hoy día un Luxich que escala posiciones en el ranking Forbes, en uno de los países, como yo lo había dicho hace mucho tiempo atrás, en uno de los países con una tasa de población de las más bajas de América del Sur. Tú puedes imaginar el contraste entre lo que es la sociedad chilena y la sociedad brasileña, ¿no? Pero estos tipos son más ricos que los brasileños, son más ricos que los argentinos, son más ricos que los colombianos. Luxich es más rico que Donald Trump, ¿no? Que este psicópata degenerado estadounidense que de alguna manera hoy por hoy podemos decir a ciencia cierta que pertenece a una secta de degenerados supremacistas que de alguna manera eh, se han hecho de un poder de la mano de la masonería, de la mano del Estado terrorista de Israel. No, no sé si llamarlo Estado hasta ahora, yo creo que es un engendro posicionado en Medio Oriente, donde es gente que no, ni siquiera nació ahí, la que llegó a habitar este espacio geográfico, hoy por hoy el centro de la noticia mundial, y que también estaremos analizando en este nuevo capítulo. Y nada, Jorge, te dejo la palabra, yo te mando un abrazo y te doy la bienvenida nuevamente a esta puesta de sentido que es la emboscada. Eh, y te dejo la tertulia a ti, Jorge. Cristian Vegaso, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos, un saludo cariñoso y respetuoso, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro espacio de conversación, en nuestro humilde y sencillo espacio de conversación. Y bueno, es un privilegio contar con la visita de nuestros seguidores también por las redes sociales. Muchas gracias por su cariño y muchas gracias por el recibimiento de las temporadas anteriores también. Eh, y en esta nueva versión, el equipo de la Emboscada sigue con la idea de poner a disposición de la sociedad un informativo digital diseñado, construido y operado para responder a algunas interrogantes de interés del acontecer mundial y local. Obviamente, como indicaste tú, Cristian, con una mirada fresca y sin fake news, que es muy importante hoy día resaltar. Y bueno, desde hace 4 años hemos aumentado nuestra experiencia también en el funcionamiento de los medios de comunicación y nuestra capacidad para explorarlo, llegando a países y a nuevas personas, fomentando la opinión, la educación y una comunicación que hoy día está denominada en esta nueva batalla cultural, ¿no? Como dices tú, Cristian, estamos a la vanguardia y antes de pasar a los puntos que tú ya trataste, a mí me gustaría, importante también, ¿no? Y hacer un breve repaso de lo que ha ocurrido los primeros meses del año a nivel geopolítico, donde se evidencia una profunda radicalización religiosa y de la violencia en el mundo. Muchas personas hoy día creen que la humanidad se acerca a un momento profético decisivo, algo parecido al Apocalipsis o al Armagedón, una confrontación que no solamente es física o espiritual, que intenta confundir, dividir y llevar a las naciones y a las personas a la propia destrucción. Entonces, estas situaciones se van viendo cristalizadas con conflictos bélicos que vemos día a día en diferentes latitudes y con una posibilidad real de una guerra nuclear de grandes proporciones, ¿no? Entre diferentes potencias. Eso es un escenario que está abierto, está latente y está más vivo que nunca. La reconfiguración política, geopolítica, financiera y militar eh,
donde Donald Trump surge como un instrumento para frenar el desastre, para restaurar el orden y abrir un camino hacia la paz. Pareciera que el presidente estadounidense ha sido colocado de manera estratégica para cumplir un propósito divino, que es el discurso político que tiene hoy día el imperio. Bajo este mundo de amenazas, de engaños, de miedo y de muerte, a Trump se presenta como la esperanza, bajo un mandato divino para salvar a la humanidad. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Desde Washington. El año lo inició con una grave agresión militar a gran escala realizada, ¿no? Al hermano pueblo venezolano. Y esta idea de Trump de querer redefinir América Latina como un continente bajo la protección de Dios. Ese es el discurso real que tiene Estados Unidos, ¿no? Clasificando a los países eh, como, o a los ciudadanos, ¿no? Como aliados o como terroristas, con una alta injerencia, con alta coerción y militarización en esta región. Y esto lo está haciendo obviamente con la Biblia en mano, ¿no? Resaltando los valores religiosos. Trump espera el despertar social del continente y para poder realizar un despojo de nuestros recursos naturales y poder controlar la región. Ese es el plan real que tiene Trump, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Con ese fin también capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, bombardeando localidades civiles y militares, secuestrando y raptando al líder de la revolución bolivariana y del chavismo, ¿no? Empezado el año, partimos de manera increíble, ¿no? Este 2026 una acción militar que ha sido criticada por el derecho internacional en el marco de la legitimidad, de lo que es la proporcionalidad y también de lo que son las cartas de las Naciones Unidas. Hoy día Maduro está acusado y enfrenta a los tribunales de New York con acusaciones de conspiración, de narcoterrorismo y de tráfico de armas. Así que el escenario para Maduro es complicado y es muy complejo, ¿no? Y bueno, más allá de, para terminar la idea de Trump también, ¿no? Que creo que hay que, hay que resaltar, ¿no? El interés que tiene el imperio por esta región, eh, dada también la caída en el escenario de la reconfiguración geopolítica actual, ¿no? Venezuela posee oro, aluminio, diamantes y las mayores reservas de petróleo del mundo, no es algo menor, ¿no? El imperio desea dirigir el país e instalar una transición que permita extraer esos valiosos recursos naturales. Trump, por su parte, también ha presionado y amenazado a otros líderes del continente, ¿no? Eh, que no adhieren algunos adhieren y otros no adhieren a su programa colonizador para América Latina en esta nueva era. Sin embargo, vemos que iniciado el año, eh, este plan también ha tenido sus pros y contras, ¿no? Porque los líderes del chavismo y y de la revolución bolivariana los ha convertido también de manera involuntaria en referentes históricos y culturales, ¿no? Lejos de despotenciar, los convierte en personalidades mundiales que van creciendo en popularidad a nivel planetario y que se van convirtiendo en nuevos símbolos de las luchas populares por más soberanía y dignidad de lo que significa hoy día la patria grande, Cristian. Así que hay que también señalar, ¿no? Que Trump es muy criticado en el interior del país por su participación en los archivos de Epstein, ¿no? Que es considerada la red internacional de tráfico de explotación sexual de menores más exclusiva y grande del mundo. También es muy criticado por su postura imperialista, por las extralimitaciones constitucionales, las incursiones no autorizadas en Venezuela e en Irán y algunos despliegues también que ha realizado a nivel antimigratorio en el propio país, ¿no? Su participación bélica en Medio Oriente eh, ha traído considerables e innumerables manifestaciones en diferentes estados, así que
Trump no la tiene fácil, tiene que ganar en las próximas elecciones para no ser acusado. Y él hoy día, sin ir más lejos, asegura que su país demuestra una superioridad frente a los equipos de Rusia y China en el ámbito internacional, ¿no? Él afirma que estos resultaron prácticamente inútiles en comparación con las capacidades estadounidenses de su ejército y de su marina, ¿no? De sus infantes de marina. Él recalcó que las operaciones con Irán han sido exitosas, señalando que la marina iraní hoy día, esto es noticia de último minuto, dice que fue completamente destruida. Dice que hundió 58 barcos las últimas 48 horas y que señalando y recalcando que ninguna fuerza en la tierra puede vencer a los marineros o al ejército estadounidense. Así que estas declaraciones, para terminar esta primera parte, Cristian, se producen en medio de un contexto de alta tensión geopolítica donde las potencias globales mantienen una competencia real, que es militar, tecnológica y es estratégica. Y a mí me da la impresión, ¿no? Pareciera que los líderes juegan una partida de póker, ejecutando mentiras. Yo tengo esto, yo tengo estos misiles, yo tengo esto otro. Es un juego de apuesta donde la seguridad del mundo se ve ahí expuesta, ¿no? Exageran, blufean, mienten. Si no es algo parecido a un juego de póker, se parece también a un juego de Monopoly, ¿no? Y aquí Trump es un maestro en este tipo de juego, es mentiroso, es un tramposo, y se ha vuelto extremadamente millonario y poderoso por ser un sujeto que es ludópata, ¿no? Esa es la impresión que tengo yo. Más que un estadista, él es un ludópata, es un tipo, es un apostador, que hoy presiona a la OTAN, que presiona a China, que presiona a algunos países poderosos para que se involucren militarmente en la reapertura del estrecho de Hormuz, que es el lugar estratégico por donde transita casi el 20%, ¿no? El 18% de la producción mundial de petróleo. Y bueno, además, para terminar, me gustaría decir que Trump, hay que aclarar que políticamente es un asesino, es un genocida, como tú bien dijiste, Cristian, es un terrorista, lo mismo que el señor Netanyahu, y ambos son criminales de guerra, ¿no? Son terroristas que atentan contra la humanidad y deben ser castigados por ello. Yo creo que hay que poner límites, ¿no? Hay que poner límites a la impunidad, no solo en el mundo, hay que poner límites y de impunidad también en lo que ocurre en América Latina con nuestros líderes, con lo que está ocurriendo. Y hoy día estos hijos que están elegidos por Dios, ¿no? Porque esta es una guerra religiosa, eh, serían un gran ejemplo en avances concretos en estas materias tan importantes que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no, Cristian? Que hoy día son tan vilipendiados y son tan menospreciados por estos sujetos poderosos, como tú bien dijiste, genocidas y terroristas, ¿no? Pero menospreciado no solamente por los sujetos poderosos, sino que también por gran parte de la sociedad. Yo creo que no podemos vivir encarnados siempre en ver a nuestras sociedades como pobres víctimas. Yo creo que llegó la hora también de ser bastante críticos con respecto a lo que es la existencia misma de las sociedades actuales, sociedades que por lo demás han sido altamente influenciadas por televisión de basura, por el control televisivo que ostentan los grandes grupos económicos, sobre todo los grupos económicos ligados siempre a la extrema derecha, porque no vamos a decir que los grupos económicos son ligados a la extrema izquierda, porque eso sería ridículo, falso en cualquier parte del mundo occidental. Hoy día vemos esta mentira sistemática por parte de la extrema derecha que es muy bienvenida y muy bien recibida, ¿no? Por gran parte de la sociedad que no se esmera ni siquiera un mínimo en buscar respuestas fidedignas, ¿no? En buscar algo de la verdad con respecto a lo que se está suscitando a escala planetaria. Tú bien lo dices, Donald Trump puede disparar cualquier tipo de mentira como la que está realizando en estos momentos. Yo también me hice oído de la noticia que tú estabas comentando anteriormente, que había destruido a 56 barcos iraníes, pero ya sabemos que la extrema derecha es mentirosa, es falaz,
pero ¿por qué es falaz y por qué es mentirosa? ¿Por qué es tan exitosa? ¿Ah? Porque triunfa electoralmente no solamente en América Latina, sino que en América del Norte, en Europa y en todo el mundo occidental. Ah, no podemos decir que el mundo asiático porque no es así, no podemos decir que en África porque tampoco es así. En Australia puede ser, en Japón puede ser que son círculos de influencia más ligados al anglosionismo, pero también tenemos que ser bastante autocríticos y decir, la estamos cagando, estamos entrando en una línea en la cual no estamos siendo beneficiados como trabajadores, como agentes sociales, y estamos encareciendo y precarizando día a día nuestras vidas. Tú ves lo que está sucediendo en este momento en Argentina, en donde un psiquiátrico sionista, ¿no? Hoy en día está destruyendo el Estado y no es que lo esté haciendo sin haber dado aviso, lo avisó, lo decía en todas las campañas, en toda la campaña electoral que se realizó en el país trasandino, en el país hermano argentino. El tipo decía abiertamente que él venía a destruir el Estado, a pasar la motosierra fiscal, a destruir los programas públicos porque pagar un impuesto es un robo de parte del Estado hacia los trabajadores. Gran parte de la población argentina creyó este discurso porque querían no pagar más impuestos, pero no tuvieron ni siquiera el más mínimo sentido común de decir, acá están ganando los mismos de siempre. Anterior a mi ley, ya Macri había solicitado un crédito al Fondo Monetario Internacional multimillonario. El país estaba bien, estaba estabilizado. ¿Ah? Y empezaron con la misma mentira que está tomando ahora este torrante que tenemos nosotros en la presidencia, uno de los parlamentarios con asistencia más baja a la Cámara de Diputados, al Senado, como José Kast, y que en más de 20 años creo que estuvo como parlamentario en Chile, no presentó nunca un proyecto de ley. Tú puedes hablar de meritocracia, pero este tipo no tiene ningún tipo de meritocracia. Es un tipo que llegó por diversas razones. Una, por los medios de comunicación hegemónicos, en donde en nuestro país el 99% son propiedad de los grupos conglomerados de extrema derecha. No es verdad, el 97%, 99% de los medios escritos, televisivos, radiales, están influenciados por una derecha extrema. Si tú ves quién anima los programas radiales, televisivos, quién escribe los pocos artículos que se escriben hoy día en prensa, porque tú ves que en la prensa escrita es un copy-paste sistemático de los dictámenes de la Casa Blanca, ¿no? Desde Washington, desde el Pentágono, que actúan como un servicio de inteligencia a escala planetaria, con noticias que tú puedes ver publicadas en diversos idiomas, en francés, en italiano, en español, en alemán, ¿no es verdad? Y que hablan de lo mismo, ¿no? Hace unos días estábamos viendo cómo acusaban hoy día al presidente, al presidente de Colombia de estar acusado por dos fiscales estadounidenses de tráfico, de posible tráfico de drogas. ¿Ah? Y todos los medios de comunicación hicieron eco de esta noticia, reproduciéndolo de manera sistemática, todos al mismo tiempo en los canales de la social media, ¿no? Como Instagram, Facebook, en donde acusaban derechamente prácticamente que el presidente de Colombia ya era un narcotraficante. Ah, pero no te hablan del pedófilo estadounidense, de estos mismos círculos de poder que comían niños, ah, que torturaban a menores de edad hasta volverlos locos casi, que tenían hijos con menores de edad, que embarazaron a niñas. ¿Ah? Que practicaban terapias sexuales con bebés recién nacidos. Ah, todo eso sale en este tipo de publicaciones Epstein y los medios no hacen eco. Tenemos en Chile, por ejemplo, acusado Andrés Velasco, salía en la lista Epstein. Luxich salía en la lista Epstein. Se le bajó el perfil de una manera, pero brutal. Nunca más habló del tema. Entonces, si tú no te das cuenta de esto, ¿ah? Si tú solo sabes de lo que es la vida de un personaje de un reality show que hacen agua en Chile, somos uno de los países con más reality show en América Latina. ¿Ah? Si tú haces eco de los matinales, de estos personajes rimbombantes que animan matinales, ¿no? Que atacan de manera brutal a una persona que vive en una toma de terreno mientras ellos
cumplen un servicio de inteligencia, menoscabando a la izquierda, menoscabando las posiciones subversivas contra un sistema nefasto como el que tenemos en Chile, ¿ah? En donde hoy por hoy el mismo presidente de la República dice que el país está en crisis brutal, ¿ah? Y ellos se enriquecen. Este tipo tiene más de 20 millones de dólares en paraísos fiscales. Este tipo estuvo acusado de los Panama Papers y tú no tienes el más mínimo sentido crítico de llegar a esa información que está para que tú la puedas tomar en Google, está disponible, estuvo en todos los medios, Jorge, que este tipo apareció en los Panama Papers, un tipo que no paga impuestos, que no deja un peso en Chile y que además tuvo un hijo postulando a las becas Chile para ir a estudiar a Europa, para ir a estudiar gratis a Europa cuando ellos se oponen sistemáticamente a que el Estado pueda ayudar a los sectores más precarizados de nuestra sociedad. El Estado no puede ayudar a una persona en toma, pero sí puede ayudar a un rico para que vaya a estudiar a Europa. Hoy día yo te apuesto que el 95% de las becas Chile se la lleva Niñito de las Condes. Se la llevan estos mismos hijos de puta que votan por la extrema derecha para que sus papitos no paguen impuestos, para que no dejen un peso en Chile, pero que todos los trabajadores están costeando los estudios de estas larvas para que vayan a estudiar a Harvard, para que vayan a estudiar a Oxford. Mientras sus hijos están recibiendo la educación de la peor calidad del sistema OCDE, porque somos últimos en la OCDE en términos de comprensión lectora, comprensión matemática, análisis, sentido crítico. No tenemos horas de historia, no tenemos horas de educación cívica. Somos una sociedad de analfabetos y si no enfrentamos esa situación de manera crítica, porque tú escuchas hablar a muchos políticos, ¿no? Políticos comunistas, políticos socialistas, tú los escuchas hablar, pero finalmente, ¿qué sucede? ¿Ah? Que ellos lo ven todo en términos electorales, entonces nunca van a dar esta noticia, ¿no? Esta noticia que golpea mal, ¿no? De tener una sociedad de hueones incapacitados que no saben analizar cómo los ricos barran el suelo con nosotros. Hoy día tenemos personajes grotescos, Jorge. Tenemos a ese cabeza de chancho, Kaiser, que escupe a las mujeres, las trata de guatonas, hijas de puta, de horribles guatonas, y las mujeres van y votan por este engendro, pichula chica, un cerdo que pesa como 200 kilos, que lo único que hacía en su programa de mierda era disparar y disparar y disparar incoherencia, sin ningún sustento teórico, metodológico, que no fue capaz de terminar una carrera universitaria que venía a barrer piso acá en Europa, mientras otros hijos del pueblo estamos acá ganando proyectos, proyecto tras proyecto, para mejorar la vida y la calidad de las personas de la tercera edad, con lo que hacemos nosotros, ¿no? Con lo que hago yo, hijo de la universidad pública, hijo de Pudahuel, y que estamos de alguna manera saliendo adelante sin barrer piso, weón. Estamos hoy por hoy sacando nuestras vidas, nuestras familias adelante, sin recibir un peso de nuestros papitos en Santiago, menos de la familia acomodada, este verdadero representante de los intereses de la oligarquía más extrema y más fascista que tenemos en América Latina, como es la chilena. Jorge, para que cierre el primer ciclo de programa. Bueno, Cristian, seguimos viviendo lo que hemos venido trabajando nosotros en nuestros capítulos anteriores, ¿no? El legado del tirano que a 50 años de efectuado el golpe cívico-militar se niega a morir y está más vivo que nunca con la llegada del nuevo presidente nazi pinochetista. Al nuevo presidente no le gusta que le digan que es pinochetista y no le gusta que le digan que es nazi. Así que nosotros, en nuestra línea editorial y en nuestro trabajo en nuestras diferentes plataformas, estamos constantemente recalcando que el presidente es nazi pinochetista. Y eso obviamente representa, como tú bien dices, ¿no? Un telón de fondo que es crítico para la vida en comunidad y también para la democracia. Pero también hay que pensar que constituye una gran ocasión para poder reflexionar y analizar, ¿no? Para aproximarnos y develar lo que tú estás conversando, ¿no? Este proceso de descomposición y deterioro cultural que viene acompañado con estos elementos, ¿no?
y que hoy día se agravan con la llegada, ¿no?, al poder con los hijos del tirano, porque estos son hijos del tirano. Y obviamente, como también tú Un mencionaste, paréntesis, Jorge, imagínate que hoy por hoy tenemos este programa Sin Filtro, que he visto ciertas pildoritas porque no lo sigo, y tú ves el animador que tienen, es un cómico, ¿no? Es un personajillo ridículo, ultraderechista, sin opinión crítica, que no maneja argumentos políticos ni filosóficos, y que es una caricatura que hoy por hoy anima uno de los programas más exitosos de política, un programa vulgar, un programa completamente hecho a la medida de personajes como Kaiser, ¿no? Porque hay que darle, tenemos un país que a pesar de todas sus precariedades tiene un sinnúmero de representantes del mundo popular que se hacen camino al andar, que son destacados a nivel académico a escala planetaria y que son personas completamente desconocidas para los chilenos, ¿no? Con un capital cultural grandísimo. Tenemos, ahora no me recuerdo el nombre, que cuál fue una de las chicas que estuvo, la que presidió este tema de la nueva constitución de origen sí, sí, mapuche. Ah, iba a bien, decir Linconado, pero no es Linconado. No Don me recuerdo el apellido de ella, pero que es una eminencia reconocida en Alemania, profesora Patricia académica de Loncón, los H. Elisa Loncón, Loncón, Loncón. Tú te puedes imaginar que tenemos fuera del Parlamento Loncón, pero tenemos este engendro vulgarizado, fascistizado y que miente de manera sistemática, que menosprecia a las mujeres chilenas y que a pesar de los insultos la mujer chilena va y vota por este personaje, ¿no? Entonces, si no son partimos niños. de esa premisa crítica, Jorge, va a ser muy difícil poder construir, compañero. Claro que sí, bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que nos ha dejado, son las secuelas de la dictadura cívico-militar y que todavía seguimos habitando a través de su nefasta constitución, porque aquí es precisamente lo que tú estás diciendo, aquí no se logró revertir eso. Y tenemos un gran responsable, ¿no? El gran responsable es el presidente que viene saliendo, ¿no? El presidente Boris es quien entregó esta posibilidad de gobernar a la extrema derecha en bandeja. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Creó leyes favorables, los protegió, potenció más a las Fuerzas Armadas y de orden, les dio leyes como nunca, de vuelta a la supuesta democracia, ¿no? Militarizó la zona de la Araucanía, y, y desdibujó, ¿no? Desdibujó lo que era, lo que venía ocurriendo en las calles después del 18 de octubre, ¿no? Con lo que fue el estallido social. Criminalizó la protesta, y dio herramientas políticas y jurídicas al poder y a la extrema derecha para destruir al movimiento social. Si en la década anterior pensábamos que era Chile uno de los jaguares o el jaguar de América, con la llegada del exmandatario Piñera, el estallido social, la pandemia, y en la actualidad, como tú bien dices, ¿no? Con interminables hechos de corrupción empresarial, político y también policial, seguimos viviendo bajo este manto, ¿no? Este manto que nos deja la impunidad del dictador. Sigue aumentando la sensación de inseguridad, y que mantiene al país y a toda la comunidad, ¿no? En una sensación de inseguridad, de incertidumbre democrática constante, ¿no? Y nosotros hemos venido tratando estos temas en programas anteriores y en capítulos anteriores. Y como bien tú dices, Cristian, con la llegada de Kass bajo este discurso de víctima, ¿no? Eh, que dice encontrar que hay una administración compleja, más de lo que esperaba su equipo de expertos, ¿no? Estos pseudo expertos que saben de todo, pero que a la larga no son capaces de hacer ni una zanja ni de solucionar los problemas reales de nuestro pueblo, ¿no? No, Kass expertos también que vienen del mundo delictivo. Acá tenemos un ministro de Economía que fue el tipo de las colusiones. Estuvo en tres colusiones, farmacéutica, de los pollos, y no me recuerdo la otra. Es un patán que hoy viene a mentir de manera descarada y que evidentemente es parte de una apuesta muy similar a como te comentaba antes, al inicio del gobierno Macri. Jorge, se está terminando el tiempo, compañero. Yo te invito a que cerremos esta primera etapa
y que no aboquemos a lo que es la segunda entradita. ¿Te va? Me va. Bueno, decir que este tipo contraataca con un proyecto inhumano que es cruel y que es asesino contra el sencillo y humilde pueblo trabajador. Este tipo que es nazi, que está adoctrinado por Hitler, por Pinochet, por los Chicago Boys y por la religión, aplica una doctrina rígida, ¿no? Jorge, Bueno, Cristian, bueno, seguimos analizando lo que se nos viene a nivel político y el peligro, ¿no?, que representa Kast para nuestra democracia, quien hoy día está presentando un plan político económico autoritario que tiene como objetivo principal destruir lo poco que va quedando del estado de bienestar, ¿no? En menos de 90 días lo va a realizar vía permisología, un libertinaje y desregulación financiera y ambiental que tiene por objeto reducir las leyes, ¿no? Todas las leyes que se presenten como un obstáculo para facilitar el saqueo, el extractivismo y el despojo, ¿no? Él va a realizar un gobierno expedito para poder sacar, obviamente, los recursos naturales que le pertenecen al pueblo de Chile. Y obviamente las ganancias van en directo beneficio de su sector, ¿no? De la casta dominante de nuestra nación. Y bueno, y ya también se están empezando a visualizar lo que está realizando el actual presidente, ¿no? En su primera semana de gestión dio grandes señales, firmó decretos presidenciales que evitan al Congreso Nacional, recorta la gratuidad universitaria, retiró 43 decretos de protección ambiental y espera liberar a 12.000 reos de las cárceles. También recortó el presupuesto fiscal en todos los ministerios, regaló los minerales estratégicos y tierras raras al imperio estadounidense, pretende indultar uniformados y agentes del Estado que están condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Uniformados que están acusados de cometer estos delitos durante el estallido social y también otros que también actuaron durante la dictadura cívico-militar. Eliminó los feriados irrenunciables, quiere eliminar los feriados irrenunciables, y el Plan Nacional de Derechos Humanos. Todo ello está complementado a través de 40 medidas extremas, ¿no? Este presidente nazi exalta la idea de la religión, de la familia, del patriotismo o nacionalismo, ¿no? Que es muy grave, que está desbordado esto hoy día, que tiene a los miembros de la Fuerza Armada y Carabinero completamente extasiados y obviamente están dispuestos a reprimir y asesinar al oponente político, ¿no? Que la casta dominante señala o cataloga como terrorista, narcotraficante o zurdo. Eh, Obviamente, las Fuerzas Armadas y de orden amparadas, ¿no? Por la ley Nair Ratamal, que les otorga total impunidad eh, a los agentes que realicen violaciones de derechos humanos nuevamente. Cabe señalar que esta ley fue creada y aprobada por la administración del saliente presidente Boric, que terminó favoreciendo al carnicero de la Plaza Dignidad, que es considerado uno de los casos emblemáticos más grandes de abuso policial del último tiempo. Y terminar diciendo sobre Boris también, que no cumplió sus promesas de campaña, dio mayores libertades y protección a las agencias de represión, durante su gestión fracasó el proceso constituyente en dos oportunidades, potenció a los medios de comunicación que representan una de las mayores concentraciones en América Latina, ¿no? Con grupos duopólicos y hegemónicos que manejan más del 90% de los medios informativos en nuestro país. Eh, Además, durante su gestión aprobó y firmó el TTP-11, el acuerdo de paz post-estallido social, que terminó salvándole el pellejo al presidente Piñera, ¿no? Expandió la ley antitoma, desalojando a miles de familias a la calle, dejó detenido a los jóvenes y estudiantes que participaron en la revuelta social buscando más dignidad para el pueblo de Chile, militarizó y agudizó el conflicto en la zona de la Araucanía,
continuando con la persecución de líderes, la estigmatización de líderes y de comunidades, ¿no es cierto?, de toda la población mapuche. Se persiguieron luchadores sociales, se mantuvo la represión social allanando radios comunitarios y comedores populares. Todo eso ocurrió en un gobierno que se suponía que era de izquierda, ¿no? Y que muchas veces fue comparado con Allende. Y difícilmente uno podría imaginar a Allende eh, reprimiendo, ¿no? Comedores populares o escuelas comunitarias. Eso es de lo más grave y vergonzoso que ocurrió con el gobierno de Boris, ¿no? Y obviamente entregó el poder en bandeja a la extrema derecha, ¿no? Y hoy Kass lidera una nueva avanzada neoliberal que desea transformar el Estado democrático chileno, como tú bien decías, Cristian, en un régimen autoritario y totalitario. Se nos viene un régimen similar al pinochetista, una administración que impone una decadente idea de democracia, libertad y de nación. Y obviamente este tipo lo va a hacer a través de la fuerza y vea fake news, porque este es un presidente mentiroso que defiende a fuego, ¿no? Armado, el telón de fondo que protege sus privilegios y de la casta que él representa, que es la constitución política que se redactó a mano y puño con el tirano, ¿no? Así que sigue siendo ese, Cristian, nuestro gran obstáculo, ¿no? Ese gran domo y esa gran estructura legal e ideológica que protege a la élite dominante, que se vuelve una verdadera barrera, ¿no? Que es antidemocrática y es el gran nudo impuesto desde la dictadura que sigue rigiendo a nuestro humilde y sencillo pueblo. Así que yo creo que esa es como lo más relevante que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy día respecto al escenario político que se nos viene con el nuevo presidente de Chile. Perdón, perdón, que había eh, limitado el audio para no molestarte. Jorge, yo creo que estuviste bastante acertado en este breve análisis descriptivo de lo que fue la gestión de Gabriel Boric, un palo blanco de la derecha que finalmente cumplió un objetivo bastante claro y bastante evidente, ¿no? En política internacional se mantuvieron estructura heredada, ¿no? De lo que fue la gestión de la extrema derecha con Sebastián Piñera. Tú lo puedes visualizar, ¿no? Al igual que Javier Milei, al igual que Donald Trump, al igual que Giorgia Meloni, Gabriel Boric mantuvo una relación diplomática con el ente genocida israelita. No culminó, ni siquiera puso tope a las relaciones diplomáticas. Es más, siguieron comprando armas. Tú hablaste de la Araucanía, ¿no? Muchas armas israelitas están hoy por hoy siendo utilizadas por las policías, por carabineros, para reprimir a las comunidades mapuche en el sur del país. Por un lado tenemos el mantenimiento de las relaciones diplomáticas, como lo he dicho ya anteriormente, con el ente genocida israelí. Se mantuvieron dinámicas de apoyo constante y solidarias con el régimen ucraniano nazi de Zelensky, en donde el presidente Gabriel Boric fue incluso a Davos a exponer, en virtud de los requerimientos de la Unión Europea, de brindar el apoyo como nación a todo lo que es el avecinamiento de la OTAN o lo que pretendían hacer en Ucrania, ¿no? Él fue, solidarizó, empatizó con esta gestión de la OTAN en Ucrania y finalmente terminó cuadrándose con políticas que se vienen ejecutando e ideando, ¿no es verdad?, por representantes de la extrema derecha, tanto europea como sudamericana. ¿Qué más te puedo decir? En política interna en Chile, recuerda también que él apoyó y sopesó el respaldo necesario en términos económicos de la ISAPRE, eh, de las clínicas privadas. Si mal no recuerdas tú, Jorge, serán hoy por hoy los mismos usuarios los que terminen pagando la deuda
de la ISAPRE en Chile, y esto fue gestionado bajo el gobierno de Gabriel Boric. Tenemos el decaimiento, ¿no es verdad? Eh, eh, de lo que es la educación pública, que está en una fase bastante terminal. No se reponen las horas de historia, no se generan debates internos en relación a lo que es el sentido reflexivo de los niños, de los jóvenes de nuestro país. Eh, no existe una mejora sustancial en brindar elementos de crítica social en la escuela, no existen horas de filosofía, no existen horas de educación cívica, menos sociología que vamos a hablar, ¿no es verdad? Hoy por hoy se están reproduciendo estructuras escolares que están reproduciendo a jóvenes analfabetos en términos políticos, ¿no? Un analfabeto de hoy es un analfabeto ilustrado, o sea, puede leer, puede escribir, pero tampoco nos estamos destacando, como bien lo analizamos el día de ayer, en términos de comprensión lectora, en términos de comprensión de ejercicios simples de matemáticas básicas, estamos hablando de divisiones, multiplicaciones, suma y resta. Tenemos un problema como nación, tenemos una estructura cultural que está menoscabada día a día. O sea, hoy día vemos a jóvenes que saben más de la vida del tío René, de este personaje bastante vulgar de redes sociales, pero los jóvenes no saben una poesía de Pablo Neruda, no saben una poesía de Gabriela Mistral. Eso es lo que tenemos que enfrentar como naciones, es nuestro verdadero problema. No nos estamos capacitando ni mejorando como seres humanos, como seres sociales, como el milagro que somos, ¿no? El milagro de la vida. Lo estamos precarizando, lo estamos vilipendiando y lamentablemente no hay una reacción social. La reacción social fue en sentido contrario. Tuvimos un presidente de la República que tampoco se la jugó por una nueva constitución para Chile. Él estuvo estático, no participó, no gestionó, no fue el puntual que esperamos, ¿no? Al haberlo posicionado como presidente de la República. Jugó un papel completamente secundario y que posteriormente permitió tanto a la prensa hegemónica como a la extrema derecha posicionar su idea en virtud de la mentira, como tú bien lo expresabas anteriormente, de la falacia y del menosprecio a la democracia. Una democracia que que en este programa, en este canal, hemos analizado que más que una democracia es una postdictadura que todavía no le podemos poner fin y evidentemente, así como vamos, no le vamos a poner fin. Son estructuras consolidadas que llevan al país a elegir entre dos oligarquías, ¿no? Una oligarquía de extrema derecha y una oligarquía concertacionista, derechizada, que finalmente termina entregando el país a un caníbal de la dictadura como este José Kast, ¿no? Uno de los jóvenes estandartes más sanguinarios que podía contar el régimen militar. La familia de este sujeto estuvo vinculada también al asesinato en serie de campesinos, ¿no? En Chile y estuvo detrás de esto su padre y su tío, el nazi que escapa de Europa, que llega a Chile, tiene una familia, se instala y que juega un rol importante en lo que fue la configuración tanto de la dictadura como de políticas públicas. El tío de José Kast fue ministro de Vivienda y Urbanismo. Es ahí donde se amplía todo el horizonte de construcción en Chile, en Santiago propiamente tal, eh, destruyendo las zonas periféricas que estaban básicamente destinadas a la agricultura y al campo. Se amplía el margen urbano de construcción y es por eso que este joven tiene empresas constructoras, pues Jorge Guzmán. ¿Ah? Imagínate tú los cientos de miles de millones de dólares que se han metido al bolsillo de manera ilegal, utilizando las políticas públicas para enriquecerse, pero lamentablemente este tipo de información tú lo puedes acceder solamente en temas académicos, ¿no? Voy a poner algunas citas bibliográficas para que la gente pueda tener acceso, lo que también en Sur Corporación. En Sur Corporación hay mucha información relativa a lo que fueron la ampliación de los márgenes urbanos en la página de su corporación. La vamos a agregar acá para que ustedes tengan la posibilidad de leer, ¿no? En un país que se lee poco, pero hay que tratar de fomentar la lectura también y aquí en la emboscada vamos a tomar los toros por la asta.
que sea nuestro aporte un granito de arena. Este es un programa gratuito. Para quien no lo sabe, renunciamos a poder obtener ganancias con la visibilidad de nuestro programa, porque ustedes, aunque ustedes no lo crean, también nos ven, ¿eh? No nos ven solamente en Chile, nos ven en Perú, nos ven en Argentina. Tenemos comentarios bastante optimistas, ¿no? Con respecto a lo que ha sido este humilde espacio. No contamos con el apoyo de ninguna universidad, no contamos con el apoyo ni siquiera de los compañeros de la universidad, así que esto es autogestión pura. Y bueno, también luchando contra el chaqueteo, porque el chaqueteo en Chile es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Y volviendo a Boric, bueno, ahora vimos como una de las últimas tareas que dejó para tratar de cumplir, ¿no? Con la palabra empeñada fue el de las negociaciones ramales, ¿no? Para los sindicatos, para los trabajadores, que la dejó al último para que efectivamente la derecha la tomara y la botara al tacho de la basura, porque ni siquiera pasó a una etapa superior de análisis a nivel parlamentario. Este es un juego, ¿no? Esto es una estrategia de las derechas que están instaladas en Chile, que se posiciona una y otra como enemigo del uno, enemigo del otro, pero que finalmente juegan entre ellos, ¿no? Y vemos la prensa como nuevamente hace emerger la imagen de Giorgio Jackson como un referente de la izquierda. Giorgio Jackson no es referente de nada. Giorgio Jackson es un referente de su élite, de su clase política. Hay antecedentes, hay documentos que dan cuenta, documentos periodísticos que dan cuenta que estos sujetos recibieron dinero, ¿no es verdad?, de personajes tan recalcitrantes como este magnate multimillonario ligado al Partido Demócrata estadounidense, ¿no? No me recuerdo el nombre en estos momentos, pero me voy a acordar mientras terminamos el George programa. Soros. George Soros, recibieron dinero, fondos de George Soros, o sea, han apoyado sistemáticamente a Israel, mantuvieron relaciones diplomáticas con Israel, más allá de los tuits del presidente. El presidente siempre tuiteaba, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos nosotros, ¿no? Hablar y no practicar es lamentable en Chile. Hay palabras empeñadas que nadie se la cobra a este sujeto que prometió poner fin a la AFP, no cumplió, permitió el mejoramiento. La AFP nunca habían ganado tanto dinero en Chile como lo hicieron bajo el gobierno de Boric. Los ricos nunca fueron más ricos en la historia de Chile como lo han sido bajo el gobierno de Boric. La familia Luxich nunca fue más rica en Chile y a nivel mundial y lo logró bajo el gobierno de Boric. Existen estructuras que no vemos, que están consolidadas y que Sí. lamentablemente juegan con la ignorancia de nuestro pueblo, la ignorancia política, y como bien tú lo decías, el día de la despedida, ¿no? Habían señoras con carteles con una imagen de Allende y una imagen de Boric. Ese es el desconocimiento completo de la historia de Chile, eso es desconocer la figura del presidente Salvador Allende, un marxista, un revolucionario, ¿no es verdad? Un hombre símbolo de la izquierda latinoamericana, un médico que no solamente aportó desde lo político, sino también de lo científico, Jorge, desde lo científico. ¿Ah? Era un hombre que permitió que Chile de alguna manera rompiera esa barrera inmunda de las muertes infantiles, ¿ah? Por enfermedades, por delgadez de los niños. Fue él el que aplicó el programa del litro de leche para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para que tuvieran calcio en los huesos y pudieran desarrollarse. Acá tuvimos un hombre que estuvo en otro plano, en otro escenario, ¿no? Era un hombre que no pertenecía a estas épocas como Salvador Allende, en contraste, ¿no? Con un amarillo como Gabriel Boric, un tipo que no cumplió su palabra, no intervino carabinero, enriqueció a la familia de Augusto Pinochet, no tuvo ningún plan entregándole el litio. Entregándole el litio, la nieta de Pinochet es una de las mujeres más ricas de Chile, más ricas de Sudamérica por la entrega del litio que hace el gobierno socialdemócrata de Gabriel Boric conjuntamente con el Partido Socialista. Y para ir terminando, este análisis, ¿no? Este análisis rapidito que estamos realizando en lo que fue este mal gobierno que termina Mm. entregándole el país a la extrema derecha más repugnante que puede existir como la liderada por Katz Kaiser. Eh,
está toda esta filosofía y este desplante caricaturesco, infantilizado, ¿no? De llevar a la guagüita a un puesto, de figurar, de mostrar los tatuajes, de hacerte el selfie permanentemente, de estar whatsappeando todo el día. Mira, yo te digo, metiendo, más que whatsappear, metiendo files en X, que ahora se llama así Twitter, eh, existe una descomposición de la figura presidencial y existe una descomposición también de las figuras de izquierda en Chile. Hoy por hoy la izquierda no existe en Chile. Desapareció del mapa, no hay referente, no conoces a nadie que enarbole las banderas de la recuperación de nuestros recursos naturales, de la recuperación del cobre. Hoy día el cobre privado, el cobre privatizado produce casi el doble del cobre que nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que multinacionales se estén llevando nuestras riquezas? Hoy día hubo un tremendo incendio en el Biobío, un incendio planificado, orquestado, ¿no es verdad? Por los intereses estadounidenses de la región. Y ahí están sus perros listos para servir. Después del incendio, ¿qué hace la extrema derecha? Traspasa inmediatamente nuestras riquezas, nuestras tierras raras al monigote este de Donald Trump, un imbécil, ¿ah? Un tipo que tiene un nivel cultural de un mono, consumidor de prostitución, consumidor de sexo con niños, y que es el referente de la derecha sudamericana y nacional. Eso es lo que tenemos en este escenario actual, ya dejando a Boric de lado. Esperemos, en nuestro país podemos esperar que incluso vuelva a ser presidente este tipo. Lamentablemente es un país que acepta que no se cumpla la palabra empeñada. Parece que somos masoquistas, parece que eso lo disfrutásemos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estamos en una situación bastante oscura para el desarrollo del país, un país que con este gobierno evidentemente no solamente va a entregar los recursos naturales, sino que también ya se están escuchando oídos o se están escuchando voces bastante fuertes con respecto a la venta de la Patagonia, de terrenos patagónicos que están siendo vendidos a capitales israelitas, a capitales estadounidenses. Te muestran cómo DiCaprio se compra una isla en el sur y te lo pintan de colores. No, no, que esto es tan bueno porque viene DiCaprio. Acá hay algo orquestado, hay algo planificado, se están comprando tierras en el sur argentino, en el sur chileno, y no son terrenitos como los que podemos comprar nosotros, ¿eh? Son franjas interminables de territorio nacional. Jorge, Bueno, Cristian, ¿me escuchas bien? perfecto. Respecto a lo que estás terminando de hablar, ¿no? Con Boris, como bien dice, ya, ¿qué más se puede decir de Boris? Esperar no verlo más postulando al cargo máximo de nuestra nación. Y lo mismo con Castiel, lo que se viene, ¿no? El terrible escenario que se viene. Y pasando al tema de que estabas mencionando respecto a los incendios, ¿no? A los incendios y a los intereses creados tanto en Chile como en Argentina. Eh, Se dice, ¿no? Que el ente sionista estaría detrás de todo esto, ¿no? Con un interés real para llegar a habitar, como bien mencionas tú, estos parajes que son maravillosos, ¿no? Muy ricos en recursos y una biodiversidad muy extensa e inagotable. Yo creo que es importante ver qué es lo que es el sionismo, ¿no? Que es una corriente que surge en los aires del nacionalismo en la Europa del 1900 y que se convierte después en un movimiento después de la muerte de su creador, el señor Husserl. Los judíos que vivían en Europa suponían que la integración en ese continente era imposible por el rechazo, por el alto rechazo que tenían. Eh, por esa razón crearon el primer Congreso Sionista por allá por el año 1897 y después toda la solución llega posterior a las guerras mundiales, ¿no? Que la solución fue obviamente crear un Estado en lo que en ese entonces era una región palestina que pertenecía al Imperio Otomano y que después se convirtió en un protectorado del Reino Unido, que fue obviamente con quienes esta población firmaron el convenio de Balfour, que me parece que es el año 1948, no estoy seguro si es 48 o 49, y se crea el Estado de Israel, que es una idea que se vio potenciada después del holocausto nazi y del antisemitismo que se extendió por toda Europa.
Así llegaron miles de exiliados a lo que hoy es la zona conocida geográficamente como Israel, que hoy día también podemos decir con todas sus letras que se ha transformado en un ente sionista, eh, eh, comprendiendo también que el sionismo es un movimiento político e ideológico que defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo judío a buscar esta patria ancestral que está en los libros bíblicos. Eh, También es la denominación de grupos y estados árabes o musulmanes que se oponen a su política genocida, buscando evitar el nombre. Eso es lo que buscan los países árabes o musulmanes al mencionar a Israel como un ente sionista, es no mencionar el nombre de Israel, ¿ya? Así no reconocen su legitimidad y su soberanía como nación. Muchos países hoy día lo consideran una estructura político-militar que es impuesta, ¿no? A través de un proyecto de colonialismo y de asentamientos. Por eso es tan peligroso lo que está ocurriendo en el sur del continente, ¿no? Decir también que la política exterior terrorista del ente sionista ha bombardeado al menos 8 países en Medio Oriente, ha bombardeado Egipto, Siria, el Líbano, Irak, Irán, Yemen, Jordania, Túnez y algunos territorios palestinos como la Franja de Gaza, que la convirtió prácticamente en una zona de holocausto real. Eh, Donde ejecutó un genocidio televisado del cual nosotros ya hemos conversado en programas anteriores, ¿no? También lo mismo ocurrió con el sitio palestino de la Cisjordania, que hoy día está sufriendo los embates del ente sionista y del ejército de ocupación. Por tanto, Cristian, creo que es importante no perder de vista el fenómeno de la llegada de familias o de soldados a estos terrenos, ¿no? A nuestros países. Se hablaba de que podrían llegar refugiados con todas las garantías para vivir en esta zona. Ya el presidente nazi pinochetista y el señor Milei en Argentina estarían abriendo las puertas para entregar todas las garantías posibles a soldados, a la familia de los soldados que pretenden venir a instalarse en estos hermosos parajes, Cristian. Así que el escenario es muy complejo, más teniendo en cuenta y teniendo presente lo que tú estás mencionando, ¿no? A una sociedad enajenada, infantilizada, que está más preocupada de la muerte de Chuck Norris o de estos tipos de la televisión de programas tan vulgares como lo que tú mencionas, ¿no? Tipos que son vulgares, que son decadentes y que obviamente obedecen al modelo que la extrema derecha quiere representar, ¿no? Es el modelo de sociedad que ellos quieren reproducir y legitimar, mantener a una sociedad, a una juventud ignorante, analfabeta cívicamente y que no tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país, pues. Veo que pusiste alguna imagen. En estos momentos estoy tratando de hacer, bueno, de mostrarte, de hacer una representación de lo que tú estás tratando en este momento, que habla efectivamente de esta descomposición cultural que lamentablemente juega en contra de los intereses de nuestro país, de nuestras sociedades, del desarrollo de lo que pueda ser Chile como tal, ¿no? Estamos hablando de personajes caricaturescos que aparecen desde la televisión y que juegan un papel en esta dominación grotesca de la extrema derecha en términos culturales hacia los jóvenes, sobre todo. Aquí te estoy mostrando la figura de este patán, Javier Olivares, que fue un pechoño que se lo llevan a Estados Unidos para animar noticiarios bastante sesgados, ¿no? Siempre de la mano de los intereses de las extremas derechas más ideológicas. Hoy lo vemos utilizando la capa de Augusto Pinochet con todo lo que esto significa, ¿no? Un tipo que llegó al poder de la mano de la CIA,
de la mano de los intereses estadounidenses, de las grandes corporaciones del cobre, que viene de la mano de una oligarquía parásita extranjera que dominaba los territorios del sur de Chile y que dominaba efectivamente también en la región metropolitana de Santiago, estos europeos de apellido rimbombantes, Kaiser, apellidos alemanes, apellidos británicos que llegan al país para, de alguna manera, hacerse de estos territorios, ¿no? Vemos estas figuras hoy resaltando la imagen de un criminal sanguinario como lo fue Augusto Pinochet, un degenerado que mandaba a violar en fila india a las mujeres de izquierda, ¿no? Por parte de los patriotas soldados chilenos que pareciera que están esperando golpes de Estado o están esperando algún tipo de alzamiento social como el del octubre del 2019, si mal no recuerdo, en Chile, eh, para de alguna manera materializar sus deseos más oscuros, ¿no? Violar mujeres, apalear jóvenes, a lo que ellos realmente odian, a los universitarios. Es una institución que adoctrina a sus internos desde una cosmovisión fascista y que lamentablemente en Chile este tipo de elementos prácticamente no se tocan, no se hablan, no se discuten en términos académicos. Tú puedes ver académicos, de sociólogos que te invitan a la televisión, pero siempre muy limitados en sus análisis, ¿no? Y lamentablemente estos personajes que tú estamos analizando en este momento, como son el tío René, y todos estos personajillos que vienen a socavar la poca cultura que va quedando en Chile, en jóvenes que no leen, que no entienden lo que leen, pero que efectivamente saben quiénes son los personajes de estos realities que nosotros hemos tenido que ver por una cuestión de analizar un poquito el contexto cultural de nuestro país. Juegan un rol, juegan un rol. Están siempre promocionados en redes sociales, te aparecen sin siquiera uno visibilizarlo, te aparecen escenas de jóvenes completamente vulgarizados, mujeres que hablan unas cosas que se te cae la cara y que lamentablemente es lo que los jóvenes hoy por hoy consumen en términos de consumo cultural, Jorge, y que uno proyectando idea a futuro, hablamos de un menoscabo completo del aparato cognitivo, ¿no? De tantos niños como jóvenes en nuestro país y que lamentablemente no llegan a dimensionar lo que es la geopolítica actual, los contextos de neocolonialismo que emergen, ¿no? Con esta figura de Donald Trump, con una Unión Europea que también busca expandirse. Hablaba Ursula von der Leyen de que el viejo orden había terminado. ¿Cuál era el viejo orden? En que ellos mismos institucionalizaron a través de la ONU. La ONU, por otro lado, un ente que ya finalmente no sirve absolutamente de nada, no es verdad, es funcional a los intereses tanto europeos como estadounidenses, dejando completamente de lado continentes enteros como el continente africano. ¿Quién sabe lo que pasa en África en estos momentos? Ah, en el Congo hay una guerra civil prácticamente. Sudán está siendo sistemáticamente bombardeado por milicias pagadas desde Emiratos Árabes, ¿no? Este mismo Emiratos Árabes con quien el presidente Gabriel Boric fue a darse abrazos con una monarquía totalitaria absolutista y después se ponía a hablar del régimen de Maduro, ¿no? Atacaba a Nicolás Maduro, pero mantenía relaciones diplomáticas, incluso visitas de Estado a los Emiratos Árabes, que son los que están financiando esta desestabilización en Sudán, porque Sudán cuenta con los más grandes o de los más importantes yacimientos de oro en el continente africano. Y tú ves que ahí no hay problema entre la extrema derecha y esta socialdemocracia de raíz oligárquica, ¿no? Que se hace sistemáticamente de la administración del país, de la administración del Estado y de la administración de los otros poderes también. El Poder Judicial es un ente parásito en Chile. Vemos el caso de Hermosilla, periodistas que son despedidos por haber enfrentado a Hermosilla y vemos cómo se va consolidando un sistema
antidemocrático y que aspira a ser una potencial dictadura. Jorge, va quedando menos de un minuto para el cierre. Por mi parte me despido, te dejo el cierre del programa a ti. Bueno, Cristian, compañero querido, decirle a todos nuestros amigos que muchas gracias, que nos pueden seguir por las diferentes plataformas también. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos también a través del programa en vivo y en directo para que nos conozcan más por YouTube.